Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo de preguntas y respuestas. Bueno, pues ya sabéis, por favor, si no estáis suscritos, suscribiros al canal dándole a la tecla de suscribirse. Si queréis ayudarnos, pues dar a la tecla de unirme o unirse. Difundir, por favor, los vídeos que os parezcan interesantes, proponer a otros que se suscriban, etcétera, ¿no? Por supuesto, dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas en el propio canal y las iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas, ¿no? Ya habréis visto que en el canal, junto a estos vídeos de preguntas y respuestas o de temas de geopolítica o de actualidad, intercalamos algunos vídeos de carácter más técnico, como últimamente es pues, sobre trabajadores autónomos o sobre cooperativas. Son de un interés más parcial para una parte de los oyentes y lógicamente el nivel de lectura es muy inferior. Normalmente son vídeos relacionados con proyectos de investigación en los que estamos participando. Pero bueno, contamos con que los niveles de lectura, los niveles de audiencia van a ser más bajos, pero bueno, sí es interesante para nosotros que no sean un problema para los demás, para los que les gustan, digamos, los vídeos de actualidad, de geopolítica, etcétera, ¿no? Una cosa es que no les gustan especialmente esos vídeos más técnicos, digamos, pero otra cosa es que sean o no sean una molestia. Decirnos, a ver, por favor, a ver qué pensáis al respecto. Bien, bueno, pues vamos a empezar. Waldo Catano nos dice: ¿hay alguna posibilidad de conseguir democratizar la Unión Europea sin destruirla? Bueno, estamos hablando de Unión Europea, evidentemente no en el sentido del conjunto de países que integran la Unión Europea, sino de la configuración política, de esa configuración política que comprende pues la Comisión, el Consejo, el Parlamento, etcétera, ¿no? Bien, ¿hay alguna posibilidad de conseguir democratizar la Unión Europea sin destruirla? Bueno, vamos a ver. Seguramente en teoría sí. Es decir, en la medida en que en los próximos años probablemente se van a dar cambios importantes en los Estados miembros, los representantes de los Estados miembros en estos organismos van a ir tomando decisiones distintas, ¿no? Y van a probablemente despegarse en alguna forma de ese control de Estados Unidos y de las grandes corporaciones. Claro, sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que las instituciones actuales de la Unión Europea están designadas para eso, están diseñadas, vamos a decir, para ser controladas por Estados Unidos y por las grandes corporaciones. Entonces, bueno, probablemente lo ideal no sería mantener esas instituciones, que también pueden modificarse, ¿no? Pero lo ideal sería o que por reforma de las actuales o por ruptura, es decir, porque los propios Estados miembros creen estructuras diferentes, pues que creen estructuras ya más pensadas para un contexto más democrático y más libre de esas influencias externas, ¿no? Que puedan hacer posible que las instituciones europeas empiecen realmente a trabajar para los ciudadanos y superemos entre todos esa fase, vamos a decir, fundamentalmente de los últimos 30 años, a partir en concreto del Tratado de Maastricht de 1992, que entró en vigor en 1993, desde el cual, a partir de entonces, pues nada ha funcionado bien en Europa y desde luego las instituciones europeas no han funcionado bien y bueno, de alguna forma podemos decir, ya lo hemos dicho repetidamente, son 30 años de destrucción de Europa por nuestros propios representantes políticos y por las instituciones de la Unión Europea muy especialmente, ¿no? Bien, Paula Paz, no sé ubicar muy bien el comentario. Difícil porque están buscando una guerra. No sé si se refiere precisamente a la anterior, a la Unión Europea, ¿no? Bueno, en este momento sí, esto es claro, ¿no? Es decir, los representantes de la Unión Europea está a la cabeza de las posiciones más beligerantes, más belicistas, ¿no? Pues precisamente por esa dependencia de un Estados Unidos controlado por las grandes corporaciones
y de su dependencia directa de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, esas grandes corporaciones están en una situación de pánico, ya sabéis, frente a tres factores que no han conseguido controlar. Primero, el crecimiento de Internet, que les ha hecho perder el control de la opinión pública, perder parcialmente el control de la opinión pública que consiguieron en los años 90, ese modelo económico que no acaba de funcionar y que era el que les soportó su poder durante los últimos 30 o 40 años, y el avance de los países emergentes, que empuja claramente hacia un modelo multipolar y además hacia un desprestigio de las instituciones, de estas instituciones occidentales, y un prestigio creciente de las instituciones de los países emergentes o de Rusia en concreto, que están amenazando claramente con derribar el poder de estas corporaciones a muy corto plazo, además, ¿no? Bien, entonces, evidentemente, esos representantes políticos de la Unión Europea no solo están buscando una guerra, como quizás una guerra europea o mundial, quizás como única salida a la situación actual, a esa situación de pánico, ¿no? Sino que, bueno, realmente es ese problema de fondo de representar esos intereses corporativos lo que les hace incapaces como clase política de continuar siendo la clase política dirigente, si queréis, en ese nuevo contexto que necesitamos para Europa, ¿no? Ahora, una cosa es la clase política y otra cosa son las estructuras políticas, la configuración de las instituciones políticas, ¿no? Y de acuerdo con lo que preguntaba Baldo Catano, bueno, pues teóricamente es posible que con la misma configuración política haya una clase política distinta, aunque no esté pensado para eso, ¿no? Bien. Lío en el país. En uno de sus vídeos anteriores, usted trató de forma muy breve la situación política en Argentina, sobre el peronismo, Milei. Bueno, dice que hablé del peronismo como un movimiento potencialmente transformador y legítimo, en tanto se entienda como un movimiento de gran arraigo popular. El que escribe este lío en el país considera confusa la apreciación. Dice que el peronismo ha mutado y colocado un discurso diferente, atendiendo a la época y las necesidades de la oligarquía industrial. Milei no tiene andamiaje político propio, pero dice es más que evidente la complicidad peronista en todo este asunto, con tal de salvaguardar las ganancias y el mercado de la burguesía industrial nativa y de las empresas extranjeras instaladas en el país. No cree que el peronismo en la versión que toque, ya sea de derechas o izquierdas, es adverso a este mundo multipolar. Bueno, ya dije que yo tengo que ser muy prudente a la hora de calificar el peronismo como tal. Entonces, de los que estáis en Argentina, pues evidentemente conocéis seguramente con mucho más detalle este tema, ¿no? Pero bueno, ya digo, por eso puse el condicionante. Si el peronismo es, digamos, una calificación que puede ser utilizada por cualquier movimiento que apele a su vocación de trabajo por los trabajadores, por el pueblo en general, aunque pueda tener un componente populista, pero esos conceptos se pueden poner claramente al servicio del mundo multipolar. Se pueden, no quiere decir que se haya hecho, que se esté haciendo o que se vaya a hacer. Quiere decir que se pueden. Es decir, al final la cuestión clave es tener gobiernos o apostar por gobiernos que no dependan de las élites corporativas, del poder corporativo, sino y que por lo tanto puedan trabajar para los ciudadanos. Esta es la cuestión clave. Bien. Bueno, aquí nos dice también Paola Paz, nos dice, si se hace el peronismo de Perón, es bueno. Si se escucha a él, no la pifió con la visión del futuro. Bueno, no lo sé. No voy a entrar a valorar el peronismo de la época de Perón. No lo conozco suficientemente y tampoco tengo criterio, ni es demasiado importante cara a valorar
el peronismo actual, que como muchas ideologías, pues se han utilizado desde distintos sectores para, digamos, transmitir esa voluntad de trabajo por el pueblo y para que el pueblo también interprete así a cada uno de los movimientos, ¿no? Bueno, Leticia Noel. El presidente Nicolás Maduro es un gran estratega inteligente, aun con todo el daño que Estados Unidos le ha hecho, él ha defendido a su país. Bueno, vamos a ver. Ya digo, bueno, yendo más allá de valorar personas concretas, ¿no? Creo que desde un punto de vista de voluntad política, Nicolás Maduro, el chavismo en general, sí, en conjunto, con problemas de gestión, con problemas de corrupción, etcétera, pero en conjunto sí ha puesto en marcha gobiernos con voluntad de trabajar para la gente. Y esto no es ninguna tontería, es algo fundamental, es lo básico, es lo más importante, ¿no? Y otra cosa es que hayan acertado no en la gestión, etcétera, ¿no? Pero de hecho, sí han hecho políticas distributivas que antes no se hacía, políticas distributivas no solo de corto plazo, sino en cuanto a disposición de vivienda, educación, etcétera, para el pueblo, que es algo tremendamente importante para apalancar también el desarrollo a medio y largo plazo, ¿no? Bueno, otra cosa es que también, esto ya lo hemos dicho, o bien por problemas internos o bien por ese acoso externo continuo, el chavismo fue evolucionando hacia posiciones muy, nosotros decimos, atrincheradas. Es decir, que por ejemplo, de aceptar, digamos, esa división de la sociedad en dos, entre izquierda y derecha, con posiciones también agresivas con respecto a la oposición, también porque se enfrentaban a una oposición muy agresiva y muy dependiente de intereses externos. Bueno, la cuestión no es tanto identificar quién fue en qué medida responsable de qué, cuanto proyectarse al futuro. Y ya hemos dicho que en este momento Venezuela seguramente tiene una oportunidad histórica para que lo que ha sucedido en estas últimas elecciones sea la última vez que suceda, en el sentido de que en la interrelación con los BRICS, no solo por la interrelación, sino aprovechando esa interrelación, puede probablemente apalancar su futuro contrarrestando el impacto de las sanciones y del bloqueo de Estados Unidos y estableciendo una posición más constructiva tanto en la política económica como en la superación de ese antagonismo tan radical, de ese atrincheramiento por parte del gobierno, y poniendo también o desarrollando, impulsando también una nueva oposición que no tan dependiente del exterior y que con una o con otra ideología, pero trabaje también para el interés de los ciudadanos de Venezuela, ¿no? De tal forma que se supere ese permanente reto histórico en cada elección, de tal forma que según quien gane, pues el país va en una dirección o en otra radicalmente distintas, ¿no? Bien. Fernando López. Dice, mucho ánimo en la lucha por la libertad de opinión tan atacada en Occidente. Bueno, sí, esto era algo esperable, es decir, en la medida en que en los últimos años ese poder corporativo occidental está en una situación cada vez más amenazada, en una situación de pánico, pues es en esas situaciones cuando se empiezan a restringir las libertades de opinión, de reunión, etcétera, en la medida en que ellos lo ven necesario o interesante para defender su propio futuro frente a esa situación de pánico, ¿no? Y ya dijimos que esto empezó intentando controlar Internet a través de las redes sociales como Facebook o Twitter que o Google, ¿no? Que se constituyeron a la vez por grandes corporaciones y servicios de inteligencia con la idea de empezar a controlar Internet. Luego vino la censura, primero desde las propias redes sociales, luego ya desde los gobiernos, y los gobiernos paso a paso están tomando decisiones cada vez más agresivas en las restricciones de libertades civiles, los gobiernos de Europa Occidental fundamentalmente. Bien, ya digo, esto era esperable, vamos a ver hasta dónde llega, porque los
próximos meses y años van a ser decisivos en ese aspecto y para el propio futuro de ese poder corporativo. A ver, un comentario muy largo de J.M. Fierro. Habla del Imperio Español. Dice, aunque no existe, sus vestigios aún tienen una importancia política significativa. Voy a resumir, esto demuestra la relevancia política de lo hispano. Bueno. El Imperio Español puede parecer un asunto anacrónico, pero sus efectos, tras 3 siglos de dominio, siguen vigentes. Aunque el poder político del Imperio Español ha desaparecido, sus vestigios siguen activos, y si bien no se trata de revivir ningún imperio, estos elementos pueden volverse políticamente relevantes. Bien, a ver, seguramente el comienzo del comentario tiene relación con algo que yo había dicho, haciendo referencia a que, bueno, independientemente de aspectos históricos sobre lo que fue o no fue el Imperio Español, claro que han pasado 300 años, 200, 300 años, y que, claro, utilizar eso como referencia básica a la hora de definir cómo tiene que ser el futuro, pues bueno, se me hace extraño, ¿no? Entonces, J.M. Fierro quizás intenta reaccionar frente a ese comentario subrayando la importancia histórica del Imperio Español como una posible referencia de futuro, ¿no? Bueno, sí, la historia siempre, no voy a decir que no sea importante, pero claro, tiene que ser una referencia que se tenga en cuenta junto al análisis de la realidad actual y en la medida en que puede servir de referencia cultural en algunos aspectos, que sea positivo para los ciudadanos, pues se impulsa, ¿no? Pero claro, después de eso siempre hay que partir, después del análisis histórico hay que partir de cuál es el análisis de la situación actual, ¿no? De la situación socioeconómica, la situación política, la voluntad de los ciudadanos de unos u otros países, ¿no? Los criterios sociológicos y políticos de esos ciudadanos, ¿no? Bien. Dark Lord. Rusia desde Napoleón. A ver. Gracias por los recientes comentarios sobre empresa pública y privada, que es más importante de lo que en un principio podríamos suponer, puesto que, en definitiva, determina la gobernabilidad de las naciones y su posible emancipación de las grandes corporaciones. Sí, efectivamente, eso es un aspecto absolutamente básico, no ya desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva política, de lo que puede ser la base de la configuración de los países sobre la dependencia o no de esas grandes corporaciones privadas, ¿no? Pero bueno, esto, la utilización, la configuración de un sector importante de empresas públicas tiene muchas otras repercusiones a la hora de dinamizar el desarrollo económico, dinamizar el avance tecnológico, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo creo que la relevancia está clara. Ya dijimos aquí, los que habéis visto nuestros 2 vídeos sobre la empresa pública, ya conocéis estos criterios, pero bueno, en principio llevamos 30 años en los que se nos ha repetido por activa y por pasiva, se nos ha lavado el cerebro, por decirlo claramente, por parte de los medios de comunicación, la industria cultural, el sector educativo, etcétera, en el sentido de que la empresa privada de que la empresa pública no funciona, y todos nos lo hemos creído, nosotros también, hasta hace 10 años aproximadamente, y de pronto vemos cómo en la práctica esto no es así. Y luego vemos cómo racionalmente por qué esto puede no ser así, y vemos cómo los países emergentes pues están haciendo con el control de partes crecientes de la economía en sectores estratégicos clave a través de grandes empresas públicas que están sabiendo gestionarlas bien. Entonces vemos que las empresas públicas, grandes empresas públicas, se pueden gestionar bien, eficientemente y competir, incluso superar en competencia a las grandes empresas privadas, ¿no? Por lo menos, ya decimos, en distintos sectores y países, ¿no? Ya dijimos desde el principio que nuestro objetivo no es decir si es mejor una o es mejor otra, si es mejor la empresa pública o la empresa privada, sino que quede claro
que la empresa pública puede ser una opción, la opción ideal, la opción mejor en determinados sectores y empresas. Y que, por lo tanto, la posición nuestra como ciudadanos o como analistas o como responsables políticos debe ser tener en cuenta las dos opciones y analizar con objetividad en cada caso cuál puede ser mejor o cuál puede ser mejor, peor para una empresa o para un sector. Bien. A ver, también Dark Lord nos dice, pregunta, ¿fue la Primera Guerra Mundial una maniobra para evitar que se propagaran las ideas de la Revolución Rusa por Europa? No. No, la Primera Guerra Mundial, no, desde luego, la Primera Guerra Mundial empezó en el 2014, perdón, en 1914 y terminó en 1918. La Revolución en Rusa fue en 1917, con lo cual, no, la Primera Guerra Mundial fue y se inició anteriormente a la Revolución Rusa y por tanto no pudo ponerse en marcha con el objetivo de evitar que se propagaran las ideas de la Revolución Rusa por Europa. Esto es mucho más claro en la Segunda Guerra Mundial, porque ya los movimientos fascista y nazi, que son los detonantes de esa Segunda Guerra Mundial, se ponen en marcha precisamente por el pánico que entonces tenían las grandes corporaciones frente a un movimiento obrero muy agresivo y frente a la Unión Soviética, la Revolución Rusa. Entonces, clarísimamente, estos movimientos son desde el principio obsesivamente anticomunistas, obsesivamente antimovimiento obrero y obsesivamente anti-Unión Soviética. Bien. La idea anglosajona de evitar un entendimiento entre Alemania y Rusia es evidente que hoy sigue vigente a través de las grandes corporaciones, pero se remonta a los tiempos de Napoleón cuando Francia quiso invadir Rusia. O entonces era más una lucha de naciones y supremacía de estas y de sus respectivos imperios en expansión mundial sobre otras naciones e imperios. Bueno, en base a la información que nosotros tenemos, pues bueno, yo lo interpretaría de esta segunda forma, ¿no? Es decir, evidentemente entonces Rusia era parte del antiguo régimen. En los tiempos de Napoleón, Francia se convirtió, digamos, en un baluarte de los nuevos tiempos liberales. Después de la Revolución Francesa, los movimientos liberales se hicieron con el control de Francia, liberales, bueno, les llamamos ahora liberales, ¿no? Liberales, digamos, liberales burgueses, se hicieron con el control de Francia y intentaron expandir la revolución liberal burguesa en el conjunto de Europa a través de las conquistas de Navas, a través de las guerras napoleónicas, ¿no? Entonces, claro, los países que estaban, digamos, muy basados en el antiguo régimen, pues se defendieron muy agresivamente frente a estas conquistas napoleónicas, ¿no? Yo creo que esa es la cuestión básica. También es cierto que hay expertos que hacen referencia a, digamos, a la civilización rusa, que siempre ha tenido que defenderse de la civilización europea, etcétera, ¿no? Bueno, sí, esos factores pueden haber tenido su importancia. Evidentemente, cada país tenía su cultura y tal, pero sinceramente creo que estos factores socioeconómicos, sociopolíticos, en aquel momento tuvieron más importancia que esos factores, digamos, que ahora se llaman civilizatorios, ¿no? A ver, G es guerra, guerra, supongo, ¿no? Desde Colombia. Habla también sobre el imperio español, la conquista y colonización, sobre lo que llaman leyenda negra. Dice, bueno, sí, parece que está un poco contrastando esas opiniones que de alguna forma ponían sobre la mesa la necesidad de alguna forma reivindicar lo que fue el imperio español, ¿no? Jesús G. Guerra nos dice que el imperio español no se puede tomar como principio de construcción de un orden centrado en España,
que parece ser el sentido que se le da al énfasis actual de la cuestión. Claro, algo que sería pues casi, vamos a decir, casi imposible de aceptar por una parte sustancial o mayoritaria claramente de los países latinoamericanos, sudamericanos, como queráis decir. Como tampoco tomar el concepto de hispanidad como una justificación al colonialismo de esos siglos, que se suele extender al neocolonialismo imperante hoy. Si bien es cierto que existen diferencias entre los colonialismos inglés y español, desde España se extiende a glorificar este y a desprestigiar al otro, sin entender el fundamento de la expansión imperial europea en la era de la globalización mercantilista, que es el mismo para ingleses, franceses, holandeses, portugueses o españoles. Bueno, y todos ligados a monarquías absolutistas en el tránsito entre el feudalismo y el capitalismo. Bueno, es un comentario muy largo, no puedo leerlo todo. Vamos a ver, voy a intentar resumir. Dice, por lo que he estudiado, los nativos conquistados por España eran los pueblos con mayor complejidad social, ya en alto grado de sedentarismo por la agricultura, y eso condicionó su tipo de colonización, que es diferente a la de los ingleses, que enfrentaron tribus trashumantes de cazadores poco ligadas al trabajo en la tierra. Esto hizo que los españoles aprovecharan el recurso alimentario de los indígenas, y las ciudades que fundaron y prosperaron lo fueron dependientes del entorno agrícola nativo. Ya. Y por eso la corona española trazó los lineamientos para asegurar esa dependencia que en sí era discriminatoria. Bueno. Bueno, creo que esto es lo fundamental, ¿no? de este comentario de G. Guerra. Bueno, lo que dice tiene una lógica, pero yo no tengo criterio, la verdad, para valorar la historia del Imperio Español con más detalle. Bien, vamos a ver. SADE 1561. Me gustaría que comentase algo sobre la evolución del movimiento ecologista desde los 80 hasta aquí, de la contestación en los tiempos de Petra Kelly a la sumisión actual. Catastrofismo climático no es lo mismo que cambio climático y vendría a representar este nuevo paradigma ecologista totalmente controlado por las grandes corporaciones. Sí, evidentemente. Vamos a ver. Nosotros centramos el tema alrededor del catastrofismo climático porque de alguna forma este concepto marcó el salto estratégico en el ecologismo, pero no fue el único. Vamos a ver. Tú dices desde los 80, pero ya antes hubo movimientos muy extraños desde las grandes corporaciones hacia el ecologismo. Ya a fines del siglo XIX, el movimiento, vamos a decir, conservacionista, ecologista conservacionista en Estados Unidos está muy ligado al racismo y a las grandes corporaciones y al movimiento eugenésico. Esto fue también muy claro a lo largo del principio del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, pero ya con los años 60 tenemos la constitución de lo que ahora es la segunda organización ecologista más grande del mundo, el WWF, esa organización que tiene un logo de un oso panda, debajo WWF, ADENA creo que se llamaba en España, ¿no? Y esta organización fue constituida por nazis y criptonazis, de aristócratas y grandes corporaciones que habían sido nazis y de pronto, después de la guerra, ya no pueden ser abiertamente nazis, defender abiertamente el nazismo y sustituyen, curiosamente, el nazismo como instrumento de manipulación por el ecologismo, ¿no? El conservacionismo y el ecologismo. Y el siguiente salto se da en los años 70 con el catastrofismo climático, muy relacionado con el Club de Roma, desde el año 1968, cuando a principios de los 70 hacen esas grandes predicciones de desastres climáticos relacionados con
con la capa de ozono, con la desaparición de la capa de ozono, con la lluvia ácida que iba a destruir los bosques de todo el mundo y con el supuesto pico del petróleo. Todos esos eran desastres que se iban a producir para los años 90 y que con respecto a los cuales había que reaccionar inmediatamente. Pero llegaron los años 90, esto no se produjo, ni ninguno de los tres desastres, pero es igual, se empezaron a sustituir y los mismos autores que habían defendido esas predicciones empiezan a sustituir estas predicciones catastrofistas por otras predicciones catastrofistas. Y el catastrofismo ha sido un instrumento de manipulación constante, ¿no? Entonces, independientemente de que, ya decimos, nosotros no somos científicos, por lo tanto, tenemos que ser prudentes a la hora de decir qué es realmente lo que pasa o no en un determinado ámbito ecológico o con el clima, etcétera, pero que hay un contexto constante de manipulación de estos movimientos es claro, ¿no? Y el movimiento ecologista en su conjunto, bueno, en su conjunto, ya digo, pues ha sido clarísimamente puesto al servicio de las grandes corporaciones, pues a través del Club de Roma, cuya teorización ha empapado el conjunto del movimiento ecologista, es decir, de ser un movimiento contra las grandes corporaciones, se transformó en un movimiento contra los ciudadanos al servicio de las grandes corporaciones, ¿no? Y ahí tenemos también la constitución del Club de los Mil, ¿no?, por parte de los mismos círculos que constituyen círculos criptonazis que ponen en marcha el WWF, con la idea, ese Club de los Mil, de recoger, de captar recursos de aristócratas y grandes corporaciones de todo el mundo y grandes inversores de todo el mundo, destinados a impulsar el ecologismo. Yo no sé si diría el ecologismo, para impulsar la manipulación del ecologismo, ¿no?, la compra del ecologismo para ponerlo al servicio de estos intereses corporativos, ¿no? Pero bueno, volveremos a hablar de este tema. Ya decimos que en el momento actual este catastrofismo climático es una de las vertientes del posmocapitalismo, que se despliega ya al conjunto de la sociedad a partir de los años 90, una vez terminado la Guerra Fría, y que, como el resto de variantes de vertientes del posmocapitalismo, está en las últimas, es decir, el posmofeminismo, el catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes como mano de obra barata, la destrucción de las comunidades sociales y este fomento constante del individualismo, todo esto se está ya empezando a hablar de ello, y una vez que se empieza a hablar de ello son movimientos, corrientes tan absurdas y tan destructivas que se van a destruir por sí mismos, se van a caer, se van a derrumbar. Esto va a pasar en los próximos 3, 5, 8 años, ya está empezando a pasar. Venga. Bueno. Mario FGP. A ver, Adrián, le dejo aquí una pregunta. ¿Cómo puede un ciudadano español ajeno a Cataluña, no estoy seguro de si no hemos hablado de esto ya, bueno, realizar un análisis objetivo para comprender las razones y motivaciones de quienes apoyan y de quienes rechazan la independencia catalana, considerando también fenómenos como las llamadas en redes sociales a boicotear productos catalanes? ¿Qué criterios debería tener en cuenta para formarse una opinión objetiva, más si cabe cuando estas campañas se vinculan a argumentos fiscales? Bueno, vamos a ver, es un tema complejo para hacer una evaluación general, ¿no? Nosotros hemos analizado sobre todo el tema económico, ¿no? Y ya hemos dicho que también se nos criticó por esto, pensando que estábamos tomando partido en una determinada dirección. Pero, en principio, desde un punto de vista económico, el proyecto de independencia de Cataluña tenía una lógica importante. Es decir, en el sentido de que no solo Cataluña, sino, claro, cualquier región, vamos a decir, rica o relativamente rica, comparativamente rica de cualquier país, si se separa sin que se produzca ruptura de mercado, pues consigue grandes beneficios económicos. Es decir, deja de aportar a lo que aporta el resto del Estado
y por lo tanto pues su situación económica a medio plazo mejora. En la ruptura siempre puede haber problemas de uno u otro tipo, ¿no? Y claro, es que cuando se utilizaban estos argumentos en Cataluña, nosotros decimos, esto es así. Es decir, pues nos parecerá bien o mal, pero la perspectiva de Cataluña de ruptura, digamos, con ruptura política con España dentro de la Unión Europea, pues a medio plazo iba a superar ventajas económicas muy grandes para Cataluña y perjuicios para España, lógicamente, ¿no? Bien, pero esto no quiere decir, también lo decíamos, que esta pueda ser la base de la justificación de un movimiento independentista, porque si fuera así, las regiones ricas estarían constantemente separándose de los del resto de los países a los que pertenecen, precisamente por esta razón, ¿no? Esto nos llevaría a un absurdo, ¿no? Es decir, tiene que haber como fondo, y quizás lo más importante, tiene que haber un fondo cultural, sociológico, que justifique ese cambio político. Es decir, y esa justificación puede ser, bueno, pues tenemos capacidad de desarrollarnos cultural, socialmente mejor como país independiente, y esto justificaría esa apuesta, ¿no? Pero claro, ese tipo de argumentos deberían ser la base. ¿Y cuáles son los problemas que desde ese punto de vista nos genera, en el caso de Cataluña, la pertenencia a España? ¿Nuestra clase política gestionaría todo esto mejor? Pues esas son las cuestiones claves, ¿no? Bueno, las cuestiones claves y también las cuestiones que precisamente por ser las cuestiones claves son las sobre las cuales deberían plantearse el diálogo y los posibles entendimientos, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de España, de los que quieren apostar a favor del mantenimiento de la unidad española, deberían decir, bueno, ¿cómo convencemos a los catalanes de que esa, no ya en el ámbito económico, que es otra historia, ya hemos visto, sino en el ámbito cultural, social, pues van a estar mejor, o por lo menos no van a estar peor dentro del Estado español que fuera? Esa es la cuestión clave, ¿no? Y esa debería ser la base del diálogo, ¿no? Del diálogo, en uno u otro sentido, ¿no? Bien, ya llevamos, creo que son 35 minutos aproximadamente. Bien, bueno, como os he dicho al principio, bueno, decirnos algo sobre qué pensáis sobre estos vídeos cortos de carácter más técnico, aunque no los veáis, si os molesta que se intercalen o no con estos vídeos más largos y aparentemente más interesantes, ¿no? Ya sabéis, si no estáis suscritos al canal, por favor, darle a la tecla de suscripción. Si queréis ayudarnos, pues dar a la tecla de unirme o unirse. Si os gusta, os parece interesante algún vídeo, por favor, difundirlo o proponer a otros que se suscriban. Y nada, así dejarnos preguntas, comentarios, propuestas, ideas en el propio canal y las iremos respondiendo o tratando en estos vídeos de preguntas y respuestas en la medida en que podamos. Venga, un saludo, hasta la próxima.